Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Núcleo Talent Circle. Aquí hablamos con líderes que nos inspiran sobre algunos temas relacionados con recursos humanos o con las personas, ¿no? Y hoy tenemos a Carlos Sardá, es director de Recursos Humanos de Organización del Banc Sabadell y es una persona con una amplia experiencia que nos va a hablar del bienestar integral como pilar estratégico en las empresas. Es un tema muy de moda, no sé si es una moda o no, ahora ya hablaremos, ya entraremos en el tema. Carlos, antes de empezar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos también un poco sobre ti, sobre tu experiencia en el mundo de las personas. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a Núcleo también por la invitación y un placer estar aquí, ¿no? Importante clarificaros, mi cargo es director de Organización y Recursos Humanos en Banco Sabadell, pero son varias las personas que ostentan este cargo, que tienen este cargo en Banco Sabadell, por negocios, centros corporativos, etc. O sea, no soy el máximo responsable. Una gran estructura. Pero es un colectivo, digamos, de gente, ¿no? Bueno, pues sí, tengo experiencia, también tengo una edad, ¿no? Pero tengo experiencia en el ámbito de recursos humanos en diferentes compañías nacionales, internacionales, en roles más generalistas y específicos de gestión de recursos humanos, como más transversales, más de expertise, ¿no? De áreas de competencia de recursos humanos, ¿no? Por tanto, bueno, encantado de compartir este ratito con vosotros y pues compartamos un poco sobre bienestar integral, ¿no? Hablemos de bienestar integral. A mí me gusta empezar cada episodio del podcast hablando o preguntándote si hay algún momento, alguna historia, algún episodio donde hayas sentido este clic, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Sí. Donde hay un antes y un después, ¿no? Aquí el bienestar, puedo intuir que hay un momento que ha sido clave hace unos años, pero bueno, a lo mejor me sorprendes, ¿eh? ¿Hay un momento en que has empezado a mirar más hacia el tema del bienestar? Yo diría, en España, claramente, y creo que pensamos lo mismo, la pandemia fue un momento donde las empresas, pues... fue marcante. ¿no? Fue un revulsivo, ¿no? Yo diría que en entornos internacionales, digamos, profesionales, más culturas anglosajonas, americanas, donde he tenido la oportunidad también de trabajar, pues esa preocupación vino antes, ¿no? Y sí que... pues a lo mejor 5 años antes, donde nosotros hemos apretado el acelerador, digo nosotros a nivel España, en ámbito de bienestar integral, como algo, digamos, concienciado, ¿no?, por parte de la compañía, otras organizaciones y otras culturas, pues 5 o 10 años antes ya lo estaban implementando, claramente, ¿no? ¿Y tú sentiste mucho en la pandemia? En la pandemia sí, en la pandemia claramente es cuando tomas responsabilidad, no tú, sino como organización, ¿no?, versus el empleado y la empleada, respecto al bienestar integral, claramente. No quedaba alternativa tampoco, ¿no? Porque lo que estábamos viviendo era algo muy fuerte. Claro. Sí, fue un revulsivo, ¿no? Luego lo podemos ver un poco más en detalle si queréis, pero porque fue el motor, ¿no? Y que nos puso un poco la atención a muchas empresas, especialmente en Banco Sabadell. Y creo que hicimos, Banco Sabadell y muchas empresas, un buen trabajo que afortunadamente ha quedado y ha integrado en muchas de las culturas de las organizaciones, ¿no? ¿Qué es eso? Porque ya hace unos años de aquello toque de queda y de aquel momento, pero se siguen sintiendo los efectos pasados tantos años, ¿no? Bueno, es que nos ha marcado un poco antes y después, ¿no? Muchas veces hablamos en entornos profesionales, en entornos personales, con amigos, etc. Antes de la pandemia, después, ¿no? En casa con los niños, ¿os acordáis? Antes de la pandemia, después de la pandemia. Por tanto, sí que es cierto que ha marcado. Afortunadamente, en algunas cosas. En otras fue mucho más... Totalmente. Bueno, vamos entonces a entrar en detalle aquí en el tema del bienestar. A mí me gustaría saber cómo definís en Banc Sabadell el bienestar integral, ¿no? ¿Qué dimensiones abarca? Y también cuáles son para ti los elementos fundamentales de una política de bienestar integral dentro de una compañía. Sí. Cuéntanos. Sí, intentamos darle un enfoque, digamos, no de actuaciones individualizadas, ¿no?, y actuaciones muy concretas, sino una visión un poco más holística, más, quiero decir, mucho más chulo, 360, ¿no? Entonces, hemos querido integrar 4 dimensiones. Hay organizaciones que trabajan en 3 dimensiones, nosotros 4 dimensiones, que sería el bienestar físico, ¿no?, donde hay una parte muy importante también de salud, ¿no?, pero bienestar físico, bienestar emocional, bienestar social, que a veces pues, no se entiende tanto, ¿no?, y bienestar financiero, como también, siendo una institución financiera también. ¿no? Entonces, creemos que estos 4 ámbitos, ¿vale?, abarcan una visión, digamos, completa para el empleado y la empleada. Y después también lo que intentamos es que no todas las actuaciones, pero priorizamos que muchas actuaciones sean colectivas, sean en grupo. ¿Vale? Es decir, podemos hacer una serie de actuaciones y beneficios desde un punto de vista individual, por supuesto,
pero en la medida de lo posible y a través de un programa que tenemos que se llama programa de voluntariado, ¿no? Corporativo, pues activamos actuaciones que son colectivas, grupales, etcétera, para que el empleado se sienta partícipe de una red, ¿no? Que se sienta acompañado por parte de una red, ¿no? Que creemos que es donde el empleado puede tener mayor resiliencia, ¿no? Y esto lo englobamos, le llevamos al programa de estas 4 dimensiones, el PIPS, ¿no? Que es el Programa Integral de Bienestar y Salud en el banco. ¿Vale? Afecta en diferentes aspectos, bien si es personal que está en centros corporativos, que tenemos varios centros corporativos grandes, sedes corporativas, o en red comercial, donde son pequeñas oficinas, donde pues, a veces no es posible algunas actuaciones, y otras, al contrario, es más fácil que implementarlas en centro corporativo. Bueno, veo que tenéis ahí una política bien montada y pensando en todos los colectivos, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Tienes que segmentar, ¿no? Tienes que territorializar, porque pues, bueno, estamos en España, ¿no? Estamos en todas las provincias del Estado español, ¿no? Por tanto, tienes que territorializar, ¿no? Muy bien. Y la introducción o la creación de una política de bienestar, siendo algo creo que muy necesario, entiendo que no siempre es fácil y que hay retos, hay desafíos, hay barreras, hay obstáculos y también hay que saber lidiar y gestionar esos momentos, ¿no? Y buscarle soluciones. A mí me gusta en el podcast hablemos de los problemas, pero también de las soluciones, ¿no? ¿Qué dificultades puede haber a la hora de introducir o de crear una política de bienestar? ¿Es el saber qué necesitan? ¿Es el saber lo que funciona? ¿Es el poder medir? ¿Es el poder siempre dar lo que las personas también quieren? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿La gente sigue, no sigue? Correcto, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte que desde 2014 ya verbalizábamos la palabra bienestar, ¿no? O sea, dentro de, recordamos la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que hace 10 años, 15 años era realmente importante y que ha ido evolucionando, ¿no? Pero y que está ahí también, pero la responsabilidad social corporativa, digamos, en el ámbito de recursos humanos nosotros la trasladábamos como empresa saludable, ¿no? Por tanto, digamos, veíamos, ¿no? de responsabilidad social corporativa lo que era empresa saludable y ahí conceptualizábamos bienestar, ¿no? Por tanto, digamos, teníamos ya un pequeño camino hecho. Ya se va introduciendo el concepto. Pero eran actuaciones mucho más reactivas, individualizadas, etcétera, ¿no? Poco a poco, y sinceramente, y por esto lo decía, oye, la pandemia nos puso ahí, ¿no? Pues lo hemos creado como parte de la cultura. Es verdad, bueno, que primero ha habido un ejercicio más evangelizador, ¿no? De querer pues, un grupo especialmente del ámbito de recursos humanos o algunos ámbitos o managers, etcétera, de la organización, donde, digamos, creían fehacientemente en la implementación de una política de bienestar, nos ayudó, pero bueno, hay un ejercicio, ¿no? Después, poco a poco, y cuando estas actuaciones, esos beneficios que das, esa cultura por parte de la empresa, ¿no? que se hace transparente, la gente va viendo que esto tiene sentido, ¿no? Y esto ya forma parte, igual que nosotros como organización, ¿no? Tenemos una política de compensación, ¿no? Una política de desarrollo de talento, tenemos una política corporativa también de bienestar, ¿no? Y eso ya ha hecho que, digamos, ya forme parte del día a día de nuestras políticas corporativas, no solo desde el punto de vista de recursos humanos, sino también del manager como gestor de personas, ¿no? Claro. Uno de los retos es que esas políticas, sea de bienestar u otras políticas, salgan del papel, no se queden solo en el papel, sino que estén en las acciones y acaben impregnando la cultura de la empresa, ¿no? Ahí es cuando es exitosa realmente. Y ahí tenemos una palanca que creo que es importante, que dentro de los cuatro ámbitos que hemos hablado, ¿no? Del bienestar físico, el bienestar emocional, el social y el financiero, nos apalancamos mucho en programas de voluntariado. Es decir, una serie de actuaciones. Oye, yo desde un punto de vista, digamos, de bienestar financiero, ¿vale? Pues la compañía, nosotros como organización podemos plantear una serie de soluciones, de propuestas para el empleado, para el manager también, que para gestión tal, pero desde un punto de vista también de voluntariado, y ahí mezclamos, ¿no? Participación en formación de organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? De formarlas desde un punto de vista de profesionalización, ¿no? Desde un punto de vista financiero, de colectivos con vulnerabilidad, de jóvenes talentos o jóvenes con, yo sé, de exclusión social, ¿no? Pues de formarles desde un punto de vista de conocimiento financiero, formarles desde un punto de vista de incorporación, ¿no? más social, ¿no? De incorporación al mercado laboral, ¿no? De transformación de organizaciones no lucrativas. Por tanto, hay una palanca
que hemos querido que no sea solo, digamos, de la empresa a los empleados, sino que los empleados participen y a través de programas de voluntariado. Tenemos un programa de voluntariado, digamos, programa de voluntariado corporativo, que en estos momentos hay 2.200 personas apuntadas, 2.200, ¿vale? Y lo que vemos en los 10 últimos años han participado 11.000 personas, perdón, han habido 11.000 tipos de actuaciones individualizadas, ¿no? Y estimamos que hemos podido llegar a casi 40.000 personas. No recuerdo, perdona, si estamos entre 40.000 o 60.000 personas afectadas e impactadas por un programa de voluntariado de Banco Sabadell. Ahí es cuando realmente dejas huella, ¿no? Exacto, ¿no? Y por tanto, la combinación, ¿no?, de soluciones, ¿no? Oye, pues como organización ofrecemos, damos esto, pero luego también queremos, ¿no?, que el empleado, y de forma voluntaria y grupal, como decíamos antes, ¿no? Oye, pues no solo no es un empleado, sino el programa de coaching es un empleado, pero un programa de formación, no sé qué, pues son varios empleados, ¿no?, que forman a pues diferentes... Y así se retroalimentan también. La clave al final es involucrar, ¿no?, a los empleados. Exacto. Y a nivel de los obstáculos y las dificultades, sí, has hablado aquí de algunos impactos. Entiendo que vosotros medís el impacto de las iniciativas. Cuando una iniciativa no tiene los índices de participación que deseáis, que a veces pasa, ¿no? Absolutamente. Aquí venimos a hablar de la realidad, no solo de las cosas buenas. No. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las soluciones? ¿O qué falló ahí? ¿No se escuchó o no se implementó bien? Mira, yo creo que has dicho algo importante, es decir, porque, o sea, primero lanzamos pilotos, o sea, actuamos muchas veces con pilotos, ¿no? Vais con un MVP para ver si funciona. Totalmente. O sea, no es, oye, somos capaces, lanzamos un programa que tal, claro, implica antes de invertir mucho mejor a los 14.000 empleados del banco, lo ofrecemos en todas las geografías del banco, etcétera, sino que trabajamos mucho por pilotos, ¿no? Claro. Y con la transparencia de si algo se implementa y no funciona, retiramos. Y con autocrítica también, ¿no? Y ponemos otras, ¿no? Pero sí que es verdad que intentamos, pues, definir bien qué objetivo queremos. Intentamos escuchar mucho. Nosotros tenemos encuestas de clima, como muchas organizaciones, pero hay preguntas específicas de bienestar y hay preguntas específicas de qué necesidades tienes y hay preguntas que también valoran. Oye, pues somos una organización, ¿no?, digamos, emocionalmente y psicológicamente estable, buena para trabajar, sí o no. Una buena radiografía ahí, y tenemos medición y hacemos... Cada año hacemos 2 mediciones, ¿no? Y vamos siguiendo las evoluciones por áreas, por niveles, etcétera, por diferentes segmentos, ¿no? Vamos siguiéndolo. Pero sí, si algo no funciona, hay que ser capaz de tirar para atrás, cancelar y buscar otras alternativas, ¿no? Pero sobre todo escuchando. Muy bien. Y ya estabas hablando aquí de una serie de datos, porque al final lo que recabas y recopilas una serie de datos y de información. ¿Qué peso tiene la tecnología, la innovación y qué papel va a tener también, ¿no?, en ¿cómo vamos a conseguir ese equilibrio de tecnología y de humanismo en temas de bienestar, ¿no? ¿Qué rol juega la innovación y la tecnología aquí? Sí. O sea, yo creo que el bienestar tiene una parte humana que es irreemplazable por la tecnología, ¿no? Es irreemplazable. Y nosotros siempre pensamos, ¿no? Es decir, cuando el empleado o la empleada hace el clic, ¿no? Y cuando nosotros como organización montamos algo, ¿no?, y nuestro empleado, oye, llamémosle participante, sea empleado o sea a quien ofrecemos el servicio, percibe que detrás de esto ha habido una preparación por parte de un equipo, una organización, alguien que ha pensado en ese servicio, esa ayuda, ese proyecto concreto, por tanto, una necesidad del empleado. Y cuando el empleado percibe que esto está detrás de todo esto, ¿no?, hay este colectivo de gente que la organización ha pensado y eso funciona, es cuando hace el clic, ¿no? Y perfecto, ¿no? Mi organización me está ofreciendo toda una serie de bienestar, ¿no?, de servicios, de oferta, ¿no?, de acompañamiento que está pensando en mí, ¿vale? Porque hay una serie de personas que lo han trabajado y que tienen presente y la organización tiene presente que esto es relevante, ¿vale? Todo esto es más el cómo, ¿no? Por tanto, creemos que es importantísimo. Es decir, no utilizaremos tecnología si tenemos que menguar esta capacidad cualitativa para el empleado. Ahora bien, ¿qué hemos llevado al mundo tecnológico? Pues la capacidad de segmentar, la capacidad de poder personalizar, territorializar, ¿no? Porque claro, 52 provincias, ¿no? Todas las provincias tal, pues tenemos que ver dónde podemos ofrecer un servicio de tal, ¿no? ¿Dónde podemos ofrecer un...? ¿no? Bueno, pues esto con la tecnología lo consigues, digamos, a nivel, digamos, de acompañamiento individual es muy difícil, ¿no? Pero la tecnología
nos acompaña en esto y nos va a acompañar a todas las organizaciones. Totalmente, más, ¿no? es un ahorro de tiempo y de esfuerzos y el permitir que tú te puedas dedicar a las personas. Totalmente, y personalizas también. Exactamente. ¿No? ¿Por qué no ofrecemos este servicio en la comunidad tal versus la otra comunidad? Porque en esa comunidad realmente hay una necesidad o hay un encaje con la cultura, etc. ¿no? Esto da rapidez y eficiencia, es sí, lo que las organizaciones buscan, ¿no? Sí. Carlos, vamos ahora para una parte así más dinámica, más de ping-pong, de preguntas rápidas para respuestas también rápidas, aunque si queremos profundizar, desde luego podemos profundizar. Algunas de ellas ya hemos hablado antes porque aquí hablamos de mitos sobre la salud y sobre el bienestar integral, ¿no? Dije salud porque justo el primero es bienestar, es lo mismo que salud física y tú ya has contestado de las 4 dimensiones, pero claro, no, hombre, ¿se confunde muchas veces en la empresa? Evidentemente, bienestar tiene una componente de salud física y que no es o bienestar físico que no es únicamente salud, ¿no? También es, yo qué sé, por ejemplo, pues comida saludable, ¿no? Por ejemplo, pues promocionamos, ¿no? Campañas de comida saludable, ¿no? Campañas de reconocimiento médico, pero digamos, evidentemente el que tenemos estándar en la compañía, ¿no? pero diferentes prácticas digamos, en la organización, ¿no? Yo qué sé, temas de deporte, toda esta parte, ¿no? Digamos, es realmente importante, pero también es importante prestar atención a la salud emocional, ¿no? Hay un montón lo estamos viendo, no en Banco Sabadell, en todas las organizaciones. Totalmente. Incrementos por bajas laborales por temas de salud mental. ¿No? Por tanto, es importantísimo. Bienestar social, que nosotros llamamos, ¿no? El pertenecer, el sentirse parte de una organización, de una red, de un grupo, ¿no? Donde te puedes sostener en momentos de dificultad, y después también pues, una cierta salud, seguridad financiera, ¿no? Sí. Y una influye en la otra al final. Evidentemente. ¿no? Yo diría que no es solo, ¿no? Yo quizá hace unos años, ¿no? Se pensaba más bienestar, oye, pues relación clara y directa con salud. Ahora es mucho más. ¿no? Ya todo es más completo siempre, ¿no? Cada vez entendemos mejor también las cosas y el papel. ¿Y el bienestar depende solo de recursos humanos? No, para nada. Que va. No, o sea, recursos humanos puede... En nuestra organización, hay otras organizaciones que pueden ser otros ámbitos, puede ser impulsor, ¿no? de políticas o de programas, ¿no? Pero forma parte de los empleados, de los managers, de la alta dirección también, que entienda, ¿no? y que comprenda, ¿no? Por qué, ¿no? Quiero implementar no una política, sino crear una cultura, ¿no? De bienestar, ¿no? Donde reconozcamos y respetemos al empleado, donde respetemos las prácticas que hay, donde respetemos diversidad, etc. ¿no? Por tanto, yo creo que somos partícipes todos. Quizás siempre tiene que haber pues, un ámbito donde sea más propulsor y más ¿no? y inicie más temas, ¿no? Pero tal, y como decíamos, desde un punto de vista nosotros de voluntario, programa voluntario, incentivamos que hayan prácticas que vengan de la organización, que vengan de voluntarios que quieran hacer cosas. Recursos humanos lo que tienen es que propiciar ese entorno favorable a que las personas participen y de forma activa. Y cuando decae un poco, pues levantar un poco más. Está claro que siempre hay que estar ahí a pie de cañón y muchas veces hay que empujar, obviamente, ¿no? Pero... Sí, pero yo creo que es una corresponsabilidad de todos. De todos. Cuando funciona bien, por lo menos sí. Cuando ves que recursos humanos tiene que remar demasiado, es que quizás hay una señal de que alguna cosa no va del todo bien. Muy bien. Y hablaste antes de los managers. ¿Los managers, desde tu punto de vista, deben liderar las iniciativas o deben simplemente implementarlas y ser ejecutores? ¿Qué papel tienen realmente? Yo creo que ambos. Es decir, nosotros como equipo de recursos humanos debemos ofrecer una paleta de soluciones, de servicios, etcétera, tal, si somos los responsables. Pero luego el manager debe elegir, debe entender, ¿no? Que cuando para un empleado o empleado concreto, para un colectivo, para todo su equipo, etcétera, ¿no? Tiene un doble rol. Nosotros como equipo de recursos humanos o de personas, que en Banco Sabadell llevamos en la dirección de personas, no de recursos humanos, pues tenemos que dar a conocer, tenemos que imbuirlo en la cultura, tenemos que hacerlo, digamos, transparente, etcétera, y ponerlo a disposición. Pero el manager tiene esta corresponsabilidad también, ¿no? Y también identificar necesidades que puedan haber ahora
o que vislumbre que en el futuro puedan existir, ¿no? Muchas veces tiene que estar preparado para identificarlos, que a veces estas competencias que a veces nos olvidamos que los managers tienen que tener, pero estar muy alerta en estas también con situaciones. estas encuestas de clima que hacemos, ¿no? Encuestas psicosociales, donde también, ¿no?, la representación de los trabajadores tiene un papel importante, pues nos ayudan a identificar áreas de mejora que tenemos, ¿no? Porque como entidad, evidentemente, pues tenemos áreas de mejora y eso nos da recorrido y visión, ¿no? Pero el manager tiene que estar ahí también, por supuesto. Otro mito, está así un poco de visión antigua. Más bienestar me va a dar menos productividad, porque las personas felices quizás trabajan menos porque se despistan. Ya, bueno, a ver, o sea, lo que evidentemente bienestar no es buenismo, ¿no? Bienestar no es buen rollo. O sea, es importante destacarlo, ¿no? Porque aún hay mucha confusión a veces. Una organización es una organización empresarial, ¿no? Y es una organización donde a través de las personas pues tiene un negocio y genera negocio. Y si ese negocio es favorable y ese negocio funciona, esas personas continúan en la organización, crecen en la organización y sobre todo lo que queremos también es que disfruten, ¿no? Y ahí es donde. Entonces, yo diría que hombre, no es solo buen rollo, ¿no? Y son pues prácticas que funcionen y que den retorno, ¿no? Y dice, pues los americanos dicen un dólar invertido ahora en bienestar, pues es un ahorro que en los próximos años, dentro de unos años, me va a generar $100 de ahorro pues en tratamientos, en absentismo, etc. ¿no? Pues un poco esta visión, ¿no?, de inversión. ¿No? Ostras, yo recuerdo, ¿no?, las organizaciones, cuando empecé a trabajar, ¿no?, las organizaciones tenían el debate si la formación a sus empleados, la formación debía ser en horario laboral o no horario laboral, ¿no? Porque no lo porque se como veía que una pérdida de tiempo, etc. Claro. Pues ¿no? Y un poco estas prácticas van evolucionando, ¿no? Y además o se formaba únicamente en aspectos técnicos, ¿no? En una parte más de habilidades, de soft skills, pues era impensable, ¿no? Pues toda esta cultura ha ido evolucionando, ¿no? Entonces bienestar ya creo que forma parte de, especialmente de las organizaciones medianas y grandes, ¿no?, pero cada día más organizaciones, forma parte de la cultura, ¿no?, de entender y de respetar al empleado, de saber su situación, de qué le puede preocupar, cómo le podemos ayudar, ¿no? Hemos dejado un poco ese cortoplacismo de lado y entender que sí es una inversión, ¿no? Mucho que cueste. A veces se sigue viendo como un gasto ahí y a veces cuesta, ¿no? Coste tiene, ¿eh? Eso sí. Sí, por supuesto que tiene coste y tiene sus beneficios. Luego hay que pensarlo. Tiene un retorno. Claro, que a veces hay costes ocultos y muchos beneficios ocultos también, o que no vas a medir a corto plazo, sino que vas a ver a más largo plazo. Sí, aquí en España se dice mucho que el dinero no trae felicidad, pero yo creo mucho que la felicidad trae mucho dinero, ¿eh? Y que efectivamente gente feliz y motivada va a poder producir más. Lo que falta es mucha paciencia en muchos líderes muchas veces, ¿no? O falta ver más allá, ¿no? Sí, señor. ¿Algo mito más en relación al bienestar? ¿Es una moda o es una necesidad? No, yo creo que más o menos lo estaba explicando, ¿eh? O sea, se podía ver como una moda o ¿no?, las organizaciones que hacían más cosas, más fashion, tal, pero yo creo que ahora ya es claramente, ¿no?, una necesidad y una forma, ¿no?, digamos, de que las organizaciones estructuran sus políticas. Lo decía, y tenemos políticas retributivas de compensación, de no sé qué, de no sé cuánto, tal, y una política de bienestar integral, ¿no? Pues, por tanto, hombre, yo creo que ya las organizaciones que además en las que también gestionáis vosotros, etcétera, pues son organizaciones que ya lo tienen innato en la cultura, ¿no? Creo que está para quedarse, ¿no? Creo que está para quedarse, claramente. Seguramente. Ya veremos cómo evoluciona, ya hablaremos de futurología en relación al bienestar integral. Estamos llegando a una parte ya de conclusiones, de resumen de todo lo que hemos hablado aquí en estos últimos minutos. A mí me gustaría que dejaras recomendaciones, consejos, esas claves que para ti son importantes, si quieres dejar algunas recomendaciones, algunos consejos de oro a nivel de una empresa que quiere implementar un programa de bienestar o que quiere reforzarlo o que quiere mejorar a este nivel. Sí. ¿Qué consejos dejas? Bueno, es fácil. Yo creo que es importante primero definir qué marco, ¿no?, de actuación quiero, un poco qué objetivo se pretende, ¿no? Empezar poco a poco. Escuchar mucho al empleado. Sí. Yo creo que es muy importante a los empleados, escucharles. Escuchar también la sociedad, ¿no? Después,
lo que explicaba antes, es decir, actuar en base a pilotos, sí. No quererlo hacer todo de golpe y grande, sino actuar en base a pilotos y que eso funcione, involucrando a los empleados lo máximo posible. Y tercero, apoyarse mucho en la comunicación, ¿no? Un equipo, digamos, de comunicación interna dentro del banco, un equipo de comunicación, ¿no? de este programa es importantísimo, ¿no? Porque a veces nos pensamos que, oye, todos los empleados, nosotros pues 14.000 empleados sí que lo conocen tal, y luego eres consciente de que pues, se conoce más en un ámbito porque tal y en otros ámbitos no, y cuando descubren o lo conocen, pues lo agradecen muchísimo. Por tanto, hacer una muy buena política de comunicación, ¿no? Por tanto, hacer algo escalable, ¿no? Primero identificar hacia dónde, contrastarlo, escuchar mucho a los empleados, a los managers, etc. Actuar en base a diferentes pilotos, quicks and wins también, ¿no? Y después comunicarlo, ¿no? Porque tiene que entrar en la cultura de la empresa, tiene que ser conocido, etc. Son 3 etapas fundamentales. Ahora te invito a coger la bola de cristal y hacer un poquito de futurología, ¿no? Hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente, ahora intentemos vislumbrar cómo será el futuro del bienestar integral en las compañías. ¿Qué nuevas tendencias, qué crees que pasará? ¿Vamos a por la customización, como has dicho, con la tecnología? ¿O damos la vuelta y vamos aún a ser más humanos y quitar tecnología? ¿Qué vendrá? No, yo creo que hay una... O sea, nos vamos a apoyar en la tecnología, nos vamos a apoyar incluso en inteligencia artificial para poder establecer y predecir necesidades, siendo capaces cada vez de segmentar e individualizar más necesidades o servicios o prestaciones que podamos dar claramente. Esto creo que seguro que nos va a ayudar, ¿no? Evidentemente sin despersonalizar, ¿no? Que no sea algo muy impersonal, ¿no? Pero creo que hay un apoyo importantísimo en la tecnología. Yo diría también que va a ser mucho más coparticipado. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un banco en Inglaterra que tiene pues, 6.000 empleados, donde muchas actuaciones, no únicamente de bienestar, sino de temas de recursos humanos, son codecididas por el equipo de recursos humanos, por un colectivo de empleados, tal, por la representación social de los trabajadores. Por tanto, digamos, pero digamos, no como partes enfrentadas, ¿no? Sino partes que trabajan de forma conjunta. ¿Vale? Por tanto, yo creo que esta visión mucho más compartida, y no solo digo en el ámbito de bienestar individual, sino, ¿no? En muchos ámbitos, especialmente de recursos humanos, va a ser en España un paso importante, ¿no? Por tanto, tecnología, apoyándonos en tecnología, cada vez, digamos, mejores servicios, servicios que ahora pueden ser, o actuaciones que puedan ser un poco menos transparentes, transparentarlas, ofrecerlas, y después una coparticipación de diferentes ámbitos de la organización, claramente. Para acertar más, ¿no? El futuro es co-creación, es más diálogo para buscar las mejores soluciones. Carlos, ha sido un placer hablar contigo aquí sobre bienestar integral como pilar estratégico en las empresas. Realmente nos has destacado. Quizás empezó siendo una moda, pero es una necesidad y tiene diferentes vertientes. No hablamos solo de salud física, hemos hablado aquí de las 4 dimensiones, hemos hablado de la importancia que tienen los departamentos de recursos humanos como impulsores, porque al final esto es responsabilidad de todos, del rol del manager también, y de escuchar mucho, de comunicar muy bien, de ir iterando con pruebas piloto para ir midiendo los resultados, de hacer uso de esta inteligencia aumentada que nos ayuda a tomar mejores decisiones y nos permite esa eficiencia, y nos permite también esa individualización, esa customización que los trabajadores también necesitan. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Os invito a que sigáis las políticas de Banc Sabadell también, porque al final es una empresa con recursos, pero que también aprovecha muy bien y que a nivel de bienestar tiene sus políticas, sus programas de voluntariado también. Me ha gustado mucho escuchar y ver cómo los trabajadores se volcan en todas estas iniciativas y también proponen nuevas iniciativas. Pues os invito a seguir y a seguir a Carlos también. Y muchísimas gracias a todos y a todas. Espero que sigáis viendo los episodios del podcast de Núcleo Talent Circle.
Ha sido un gusto tenerte y nos veremos seguramente en otros Muchas foros. gracias, Tiago, y muchas gracias a Núcleo también. Un placer también por nuestra parte. Gracias.